Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mo. En este video vamos a traer una monturita nueva que es un pulpo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero se consigue en las Islas Abruptas. No demoras más de 2 horas, o quizás 1 hora y media, 2 horas. Es medio tedioso de hacer, pero se puede conseguir. Lo que tiene que al final, cuando te salta el boss, puede ser que te salte la montura o puede ser que te salte también la mascota. De cualquier forma sirve porque podemos obtener una de las dos. Para obtener la montura del pulpo, lo necesario para hacerlo es conseguir unos orbes. Como pueden ver en esta parte, para ingresar a esa cueva, supuestamente si relogueamos, las piedras que están en la puerta desaparecen, pero no es así. A mí no me funcionó, así que tuve que hacer que un NPC que andaba por ahí me matara. Para lo cual tuve que quitarme todo el equipamiento, porque si no, no me mataba ni a palo. Y estuvo un buen rato, estuvo como 20 minutos tratando de matarme ese bicho. Y una vez que ingresamos a la cueva, tenemos que ir hasta el final y ahí vamos a encontrar un cráneo, creo que es. Sí, es como un cráneo, que es una reliquia, es como una reliquia. Que el NPC ese que estaba en la costa lo va a necesitar. Para salir de la cueva lo que tenemos que hacer es volver a Dalaran, hacer piedra hogar en Dalaran, porque si no, no vamos a poder salir de la cueva. Volvemos, hablamos con el NPC que se encuentra en la costa y él nos va a decir como que es una reliquia, que es algo importante y tenemos que volver a hablar con él. En este momento tenemos que hablar con él hasta que él nos eche, literalmente nos eche de la costa, o sea que ya nos diga goodbye, porque si él no hace eso se puede buguear el recorrido, por decir así, o se pueden buguear los orbes que necesitamos sacar. Los orbes se encuentran en diferentes puntos del mapa que voy a estar dejando, obviamente. Se pueden conseguir perfectamente. Yo pensé que alguno estaría bug o no funcionaría, pero funcionan. Y funcionan todos. Así que se pueden conseguir perfectamente. Algunas de las cuevas en las cuales tenemos que ir ingresando están ocultas. Así que tienen que... O sea, a simple vista no se pueden ver. Pero... si ven bien el mapa donde yo los estoy dejando y por donde yo me meto a las cuevas, van a poder encontrarlos. Porque son cuevas que se encuentran atrás de árboles, atrás de piedras, atrás de, no sé, de cristales, en diferentes partes de las Islas Abruptas. Pero yo no sabía de la ubicación de las cuevas, porque yo una vez entré en una, pero ni idea que era para conseguir el orbe este. Pero ahora, cuando mi cuñada me pasó el dato, empecé a buscar y al final fui encontrando algunas cuevas. Después biché por internet a ver si se podía y lo chequeé en el server y funciona. O sea, sí, todo funciona perfectamente. Sí tenemos que hacer eso al principio, ¿no? O sea, ir a la cueva, tratar de sacar el cráneo y llevárselo al NPC que se encuentra en la costa y después... empezar a hacer, como quien dice, no son misiones, porque no son misiones, es como una cadena oculta y tampoco hace ningún tipo de completar ni nada por el estilo. O sea, no es que vayas completando cosas. Vos cada vez que recolectás un orbe, el orbe va a brillar y va a hacer un sonido. Entonces cada vez que hace ese sonido quiere decir que ese orbe lo recolectaste. Y si no mal recuerdo son alrededor de 12 orbes. Son 11 o 12 orbes. La mayoría, y dentro de los primeros 10 orbes, son bastante fáciles. O sea, es solo entrar. Algunos tienen algún que otro NPC que se encuentra ahí, pero no va a ser ningún tipo de problema. O sea, se puede matar porque a esta altura seguramente somos todos 120. Hay otros que directamente no hay nada en las cuevas. Pueden ingresar y tranquilamente van a poder recolectar el orbe. Y después tenemos otros que se encuentran bajo el mar, o sea, se encuentran bajo agua. Que esos, hay algunos que yo les recomendaría
que tengan alguna montura que se mueva bajo del agua. El caballito de mar, no sé si funciona en este lado, pero yo tengo un video que se los voy a dejar en la cajita de descripciones, sobre una montura que es para el agua y que también se consigue acá en Legion. Entonces, con esta montura, en las partes que tengan que ir a las cuevas que están bajo el agua, van a poder ir más rápido, porque hay algunas que te generan fatiga porque están fuera, por decir así, del rango del mapa. Y si no tenés una montura que se mueva bajo el agua, vas a llegar ahí, a punto, ya casi muriendo. Así que yo les recomiendo que, si no tienen monturas, que vayan a otro de mis videos que les voy a estar dejando, donde les explico no me sale la X, donde explico cómo conseguir una montura que sirve para ir bajo el agua. Es un pescado que solo se consigue pescando, así que simplemente van a tener que estar un día o dos, capaz que en un día lo sacan, pescando, solo eso. Y eso les va a dar una movilidad un poco más alta dentro del agua. Como pueden ver acá, en esta cueva se encontraba bajo el agua y estaba fuera del mapa. Uno de los últimos orbes que se encuentran también se encuentra bajo el agua y es uno de los más complicados. Por eso les digo, necesitan una montura, sí o sí una montura que... O sea, se puede hacer sin montura bajo el agua, pero con una montura, ya sea la tortuga, ya sea el pescado este que yo les digo. El caballito de mar no sé si funciona, pero uno de los caballitos de mar sé que funciona. No sé cuál es el que no, porque hay uno que no funciona en Islas Abruptas, no sé por qué. Pero con alguna de esas monturas lo van a poder hacer más rápido. La otra cosa, ya que llegamos hasta acá, recuerden suscribirse, darle a la campanita, vamos a seguir subiendo contenido. Tenemos otro video nuevo de mascotas, vamos a sacar otros videos de monturas y seguramente algún video de actualizaciones o noticias del server, que esta semana salieron algunas que otras noticias, así que seguramente haga un video más o menos recolectando todo lo más importante que haya salido, así no es tan cortito el video. Y nada, recuerden suscribirse y denle like. Si no saben cómo llegar a algún orbe o se les complica o no sé, alguna cosa extraña que llegue a pasar, me lo dejan en los comentarios, yo voy a estar respondiendo. Otra cosa más, recuerden que tenemos un nuevo server de Discord. Nunca habíamos utilizado Discord, es la primera vez que creo un Discord para la comunidad. Ya lo dejé habilitado, ya está en la página de Facebook, también está en la descripción de varios videos, porque la primera vez agarré y hice hice el server y copié el link de invitación, pero caducaba en 7 días. Ahora agarré y puse uno que no caduca nunca, que están los videos más vistos del canal prácticamente, o los últimos videos lo tienen y en los más vistos también está. Por eso, si en alguno de los videos que estén viendo no pueden ingresar al server de Discord, vayan a los últimos videos que están saliendo y ahí sí van a poder ingresar. En esta parte, en esta cueva en particular, el orbe se encuentra en la boca del, ¿cómo se llama?, del cadáver que está ahí, de los huesos. Estuve bastante rato ahí buscando ese orbe y no lo veía, así que yo aviso de antemano que está ahí, así lo pueden encontrar rápido. La otra, tenemos el nuevo canal que es Apelios Blog, que todavía no he subido video porque no he tenido tiempo de grabar algún video porque estaba ocupado haciendo tareas laborales. Por ende no tenía tiempo para estar haciendo videos para ese canal, menos para este. Ahora sí vamos a retomar y seguramente vaya a estar subiendo contenido al otro canal también. Algunas reacciones, seguramente sean reacciones o alguna cosa más, no tanto de World of Warcraft, porque obviamente vamos a dejar el canal de Apelios Mod para World of Warcraft, pero igual capaz que algún juego
algo cooperativo más, no sé, con amigos, algo por el estilo, lo subamos al otro canal para dejar más ambientado Apelios Mod para World of Warcraft o algún juego de RPG o MMORPG. Este orbe, que creo que es el último si no mal recuerdo, es uno de los más difíciles. Para pasar tienen que pasar a través de donde están los pescaditos esos, subir, que hay como un segundo piso en el barco. Una vez que suben tienen que ir hacia su derecha, que hay un huequito en la madera, y después tienen que volver a pasar por la derecha atrás de un poste. Una vez que hacen eso tienen que bajar hacia mano izquierda y doblar a mano derecha, y después van a ver unas plantitas, atraviesan las plantitas esas y de frente tienen la cueva. Este es uno de los más complicados, y si no lo haces bien y lo haces rápido, se te va todo el aire y moriste, no sirve. De hecho yo morí como 3 veces ahí, porque no encontraba, directamente no encontraba cómo pasar. Era bastante complicado. Por eso le digo, si no entienden bien, frenen el video y lo van haciendo. A ver, lo ven bien y después lo hacen, porque si lo van viendo y haciendo, capaz que se marean y pierden ahí. El último orbe que vamos a estar encontrando, por decir así, se encuentra en la costa donde está el NPC del principio y está en la mesa. O sea, vamos, lo tocamos y nos va a hacer el sonito como que funcionó, que es el mismo orbe que vamos a encontrar al principio en la cueva esa. Una vez que hayamos hecho todo esto, nos va a salir una misión de mundo que nos va a decir que matemos este rare que se encuentra en la parte inferior del mapa de Islas Abruptas. Una vez que lo hayamos eliminado, nos va a dar tanto la montura como la mascota. En este caso yo hice todo lo de los orbes y me dio la mascota. Pero mi cuñada, que también hizo toda la cadena, vamos a decir cadena de emisión de los orbes, le dio la montura. Ahora lo que yo estoy chequeando es si a la próxima semana, que ya de este video ya habrá pasado una semana más o menos que yo lo grabé, lo estoy subiendo ahora porque por tiempo, puedo ir a hablar con el NPC y a ver si me larga la misión nuevamente, y no es que tenga que buscar todos los orbes. Así que recuerden, a lo último hablan con él y les va a salir la misión. Así que recuerden suscribirse, darle a la campanita. Espero que les haya servido el video. Nos vemos.